de las históricas jornadas de marzo y abril de 1962. Es bastante pertinente recordar, traer a la memoria esas luchas históricas encabezadas por estudiantes de educación media, ¿verdad? En este contexto que estamos viviendo, entonces estamos aprovechando para aprender. La metodología va a ser la siguiente. Vamos a tener 20 minutos de exposición sobre la temática y posteriormente de que expongan nuestros dos invitados, vamos a abrir el espacio para las preguntas de los participantes en este conversatorio. Les pido por favor de que apaguen sus micrófonos. A todos los demás, solo nuestros ponentes, por favor. Y cuando expongan nuestros ponentes, les pido de favor de que mantengan abierta su cámara porque vamos a estar grabando para posteriormente reproducirlo ya en el muro de Historia GT para socializarlo, porque creemos que es bastante importante. Les presento a nuestros panelistas. En primer lugar va Fernando y luego va la licenciada Anaite Galeotti. ¿Quiénes son ellos? Fernando Morales es es arqueólogo, investigador también, entonces ha hecho trabajos de arqueología y también de investigación histórica. Entonces hace un tiempito lo escuché y me pareció bastante pertinente que su investigación no se quede ahí, sino que se conozca porque es una investigación que aporta bastante. Y nuestra siguiente ponente es mi querida licenciada y maestra Naite Galeotti, con una gran trayectoria en la arqueología y en la investigación histórica y también protagonista, ¿ya? Entonces, por eso consideramos importante su participación acá. Entonces, sean bienvenidos y iniciamos con Fernando Morales. Por favor, ¿estás por ahí, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues quisiera empezar hablando un poco sobre los movimientos sociales. Poder empezar un poco mi exposición, ¿verdad? Dentro de la presentación que yo hice en 2018 acerca de este tema, presenté o identifiqué, según también otros autores que lo habían comentado, un tercer gran movimiento social que había habido en Guatemala, que se había dado con las jornadas de abril y marzo de 1962. Antes, los anteriores habían sido en 1920 y en 1944, ¿verdad? Esos fueron unos movimientos que generaron un parteaguas en la historia de Guatemala. Se resalta bastante la organización y el compromiso mayormente de los jóvenes en este movimiento, liderando de alguna manera las jornadas. Y pues la primera presentación, perdón, los primeros orígenes del movimiento estudiantil en Guatemala se remontan al año de 1899, cuando en la Universidad de San Carlos de Guatemala nace la Sociedad El Derecho y la Juventud Médica, formadas por estudiantes de las facultades de Derecho y Medicina respectivamente. La finalidad de estas agrupaciones era fomentar y promover los valores éticos y morales y culturales de sus facultades y de sus carreras, ¿verdad? Estas organizaciones fueron el origen de todas las posteriores asociaciones estudiantiles que funcionan hasta el día de hoy. En 1920 surgió otro modelo de organización, el Frente Político Estudiantil, una estructura juvenil con un tinte un poco más ideológico, ¿verdad? Cuyo fin era organizar base social y cuadros para fortalecer el partido político que representaban. De ahí nace el Club Unionista de Estudiantes, el brazo político del Partido Unionista, claro, oponente a la dictadura de Cabrera. Esta organización fue determinante en las movilizaciones y protestas populares que pusieron fin a la dictadura cabrerista.
Esto sucedió el 22 de mayo de 1920, ¿verdad? También surge la organización más importante en la historia del movimiento estudiantil guatemalteco, la Asociación de Estudiantes Universitarios, como se le conoce, AEU, como se le conoce popularmente. Esta fue en su momento la organización más fuerte, sólida y representativa de los intereses del estudiantado sancarlista. Durante la dictadura del general Jorge Ubico, las organizaciones estudiantiles reciben el impacto de la represión del Estado, ¿verdad? Hubo mucha persecución, hubo muchas amenazas en contra de líderes estudiantiles y de personas que también participaban en los movimientos y en las organizaciones. Pero los movimientos se hacían más fuertes y se fortalecían, ¿verdad? El movimiento popular se fortalecía. Regresando un poco, para 1934, el movimiento estudiantil se planea una conspiración para derrocar a Ubico. Lamentablemente fue descubierta y no fue llevada a cabo. Muchos líderes salieron al exilio, ¿verdad? Muchos también murieron. Pero durante este periodo también se fortalece la participación del movimiento estudiantil de nivel medio, perdón, liderado por estudiantes de la Escuela Normal Central para Varones. Un centro educativo que conforme el paso de los años también, incluyendo otros centros, otros institutos, también serían muy fuertes y muy importantes en el desarrollo de los movimientos estudiantiles y de las organizaciones estudiantiles, ¿verdad? Para 1944, la participación del movimiento estudiantil fue determinante para el triunfo de la revolución. Los estudiantes de nivel medio y los universitarios se unieron junto a los sectores populares, junto a los sectores militares, el sector militar, y políticos para ponerle fin a una dictadura e instaurar un gobierno democrático. Se logró que el gobierno democrático lograra quedar el doctor Juan José Arevalo. Mientras él queda, se logra una autonomía universitaria, la autonomía de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? La educación, creo que a la época se elevó a lo más alto que pudo, que se podía lograr, ¿verdad? Y también durante este proceso revolucionario surge la Confederación de Estudiantes de Postprimaria, quienes junto a la EU apoyaron los cambios políticos y sociales de los gobiernos democráticos de Arevalo y de Armas. Paralelamente al movimiento estudiantil que apoyaba la democracia, aparecen grupos estudiantiles anticomunistas, financiados y respaldados por fuerzas de derecha, que estaban en contra de las políticas sociales de los gobiernos democráticos. Dichos grupos estudiantiles anticomunistas participaban en campañas de sabotaje en contra de los gobiernos de Jacobo Arbenz y de Juan José Arevalo, ¿verdad? La influencia de este movimiento estudiantil anticomunista se hizo apreciar durante el proceso de desestabilización y caída del gobierno de Jacobo Arbenz en 1954, luego de la invasión dirigida por el Movimiento de Liberación Nacional, encabezado por el coronel Carlos Castillo Armas. El periodo de la época revolucionaria había terminado, ¿verdad? La década de la revolución de los dos gobiernos de la primavera democrática, se instauró un régimen militar que se enquistaría en el poder durante las siguientes décadas, solo cambiaría de mando y surgirían pugnas dentro de los mismos grupos, pero siempre sería un gobierno con tinte militar, o excepción del gobierno de Méndez Montenegro, en el cual pues siempre tuvieron el poder y la decisión los militares también, ¿verdad? Con este nuevo orden, las organizaciones estudiantiles fueron desarticuladas y la mayoría de sus dirigentes fueron secuestrados, asesinados, y la mayoría huyeron al exilio. Durante el gobierno de Castillo Armas, posterior a la revolución del 54, ¿verdad? No obstante, la juventud del Partido Guatemalteco del Trabajo emprendió una gran labor de organización para poder reestructurar nuevamente el movimiento estudiantil y poder hacer frente a las políticas del gobierno liberacionista. En este momento todavía se cree en un tipo de lucha política, ¿verdad? Todavía se cree en un tipo de lucha política.
Las primeras acciones del gobierno contrarrevolucionario de Castillo Armas fueron, por este caso, ilegalizar el Partido Guatemalteco del Trabajo. Prohibió las asociaciones, los sindicatos, los partidos políticos, suspendió muchos de los programas favorables, ¿verdad?, a los indígenas y a la clase obrera, impuso una gran censura, disolvió el Congreso y empezó con la persecución en contra de la mayoría de intelectuales de izquierda. En su mayoría se vieron obligados a refugiarse en la embajada de México. También Jacobo Arbenz, ¿verdad?, se encontraba entre los mismos. Y estas fueron pues como las primeras medidas que tomaron, ¿verdad? Los fondos, algo muy importante era que los fondos del Ministerio de Educación fueron congelados y empezó una prohibición de todos los libros considerados comunistas. Se iniciaron más hostilidades hacia la Universidad de San Carlos, ¿verdad?, la cual en ese tiempo pues se constituyó como la principal fuerza opositora y también medio de denuncia contra los abusos del gobierno y contra la invasión estadounidense por medio del MLN. Yo creo que otra cuestión más importante es que derogó la Constitución Democrática de 1945 y la Ley de la Reforma Agraria, que contenía el decreto 900, pues lo cual devolvía las tierras que ya habían sido repartidas entre los campesinos, ¿verdad? Y creo que algo muy importante, de lo cual hasta el día de hoy se sigue sufriendo de lo mismo, fue enquistar ellos le llaman una fusión, pero fue enquistar el ejército de la liberación junto con el ejército nacional, ¿verdad? Eso también provocó una indignación dentro de la misma armada, ¿verdad? Muchos los acusaron de traidores, de cobardes, ¿verdad? Vemos lo que sucedió luego en la madrugada del 2 de agosto del 54, ¿verdad?, cuando se sublevó la compañía de la caballería de la escuela militar contra Castillo Armas. Según ellos, según la versión de ellos, tratando de recuperar la dignidad que se había perdido la institución. Además, durante su periodo presidencial, se caracterizó también por la persecución de enemigos políticos, el terrorismo de Estado y los altos niveles de corrupción. Se estima también que durante el periodo presidencial se empezaron a ejecutar muchos crímenes de lesa humanidad, pero debido a la ayuda de la CIA, la mayoría de los archivos pues fueron eliminados o no están al alcance de nosotros, ¿verdad? En 1958 se forma la Asociación de Fuego, formada por estudiantes, ¿verdad?, de posprimaria. Se aglutinaron, ¿verdad?, la mayoría de organizaciones estudiantiles de la época, hicieron propia la lucha revolucionaria y decidieron de alguna manera tomar otras vías de lucha para poder enfrentar al gobierno de turno, ¿verdad? Muchas de las células revolucionarias integradas por estudiantes de nivel medio y universitario ya realizaban trabajo propagandístico, movilización de masas y algo muy importante, la organización, las reuniones para poder debatir la realidad nacional que se tenía, ¿verdad? Eso creo que fue algo muy importante para poder llegar a lo que se llevó en las jornadas de marzo y abril, ¿verdad? Antes de que se organizara Fuego en 1957, un hecho muy importante fue cuando retornó a Guatemala Eddie Bras Fuentes, luego del asesinato de Castillo Armas. Él regresó para participar en unas contiendas electorales viciadas en las cuales él resultó vencedor. Durante el periodo se produjeron constantes manifestaciones y también los llamados atentados dinamiteros, que eran más, como les dijo Manuel Colom Argueta en una exposición sobre el mismo tema que estamos platicando ahorita, eran más que todo alarmistas, ¿verdad? Debido a los constantes hechos de corrupción, al servilismo que presentaba Idígoras Fuentes con Estados Unidos porque recordemos que en 1959 fue la Revolución Cubana. El 13 de noviembre de 1960 se registra un movimiento militar que, aunque fue sofocado, dio origen poco después al movimiento guerrillero.
El gobierno también es recordado, aparte de los altos índices de corrupción, por el recrudecimiento de la represión anticomunista, ¿verdad? Por los fraudes, como el fraude en cuando él colocó a los diputados que habían quedado en segundo lugar en las elecciones, ¿verdad? Eh, él da paso a un gobierno que respondería más a los intereses norteamericanos realmente. Permite que, aparte de eso, que las tropas anticastristas entrenen en Guatemala, algo que enojaría a muchos de los oficiales de esa época. Un conflicto con México, un conflicto tonto por tala y pesca ilegal de barcos. Ajá, sí. Y por último debe hacer frente a las jornadas de marzo y abril que le tuvieron que hacer modificar su prácticamente su gabinete, ¿verdad? Ese fue uno de las cuestiones que para poder sofocar el movimiento en ese momento. El contexto mundial en ese tiempo, ¿verdad? Nos presenta un recrudecimiento de la Guerra Fría, principalmente en América, ¿verdad? Esto dado a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, como decíamos antes, en 1959, y es el momento perfecto para que todo lo que se venía aguantando desde la contrarrevolución estallara y diera paso a muchas luchas, a muchas huelgas, a muchas protestas. La negación, la prohibición de espacios diplomáticos, siendo estos cooptados por las élites y por el ejército de esa época, viene a radicalizar las posturas. Al no ser escuchadas las protestas que se dieron durante todo el gobierno de Castillo Armas y también durante el gobierno de Dígoras Fuentes, ¿verdad? Es por eso que entonces, durante los meses de marzo y abril del 62, los grupos estudiantiles realizan masivas movilizaciones y protestas que desencadenan en acciones de represión por parte del Ejército y la Policía Nacional, ¿verdad? Muchos son capturados, torturados, algunos aparecían asesinados en diferentes lugares del país. El movimiento de liberación nacional no se quedó tranquilo, formó también sus estructuras juveniles afines, ¿verdad? La cual su principal función era enfrentar al movimiento estudiantil organizado, sabotaje, infiltración, espionaje, ¿verdad? Tácticas contra insurgentes. De igual manera, estas jornadas fueron de lucha estudiantil y popular en contra de la dictadura en ese tiempo de Miguel y las Fuentes, ¿verdad? También se extendieron a otras ciudades, no fue algo que se quedó solamente en la ciudad capital. Se da, por ejemplo, casos en Quetzaltenango, en Chiquimula, en San Marcos. Y algo muy distinguido de estos enfrentamientos, porque eran enfrentamientos callejeros entre estudiantes universitarios, ¿verdad? También estudiantes de secundaria, sindicalistas, obreros, pequeños empresarios, era prácticamente la gente que se sentía ofendida y ya cansada de los actos de corrupción y de todo lo que estaba sucediendo con los gobiernos, primero de Carlos Castillo Armas y posteriormente de Dígoras Fuentes, ¿verdad? El 9 de marzo iniciaron con un paro acuerpado por maestros, trabajadores del ICS, de la municipalidad, de los tribunales, y unos días después la respuesta no se haría esperar, ¿verdad?, por las fuerzas del Estado. Mataron al menos a 12 universitarios frente al Paraninfo, y eso solo recrudeció las protestas, ¿verdad? Se declararon las zonas 3 y zonas 5 como zonas tomadas, por ejemplo, zonas libres. Zonas libres, así es. Y algo muy importante fue que la Semana Santa, justamente lo que acabamos de pasar, la Semana Santa fue como algo que vino a calmar bastante las protestas. Y después se retomarían tal vez después con más fuerza. Perdón, se intentarían retomar después con más fuerza, ¿verdad? Pero también esto motivaría a un recrudecimiento mayor por parte de las fuerzas de Miguel y Dígoras, ¿verdad? No obstante, se le obligó prácticamente a tomar medidas que quizás el gobierno de él no creyó en un inicio y que si en ese tiempo pues él no las hubiera tomado,
Creo que tal vez las protestas se hubieran recrudecido un poco más, o quizás no lo sabemos, ¿verdad? Yo opino que tal vez sí, pero quiera que no, los movimientos abrieron la puerta a la lucha armada organizada. La juventud estudiantil universitaria, de secundaria, esto dio lugar a los primeros combatientes de la resistencia urbana en las unidades guerrilleras. Varios de los líderes estudiantiles y juveniles de la época fueron después destacados dirigentes revolucionarios. Y esa es también una de las observaciones. Otra es también que pues, el desmontaje de la lucha de masas por los partidos de centro izquierda como la URD, el PUR, con apoyo del PGT, que le apostaban a las elecciones de 1963, mientras otro buen número de grupos y partidos arevalistas esperaban candidatura del expresidente Arévalo, ¿verdad? Se había prometido el regreso de él para tratar también de calmar las protestas, ¿verdad? Para esto el ministro de Defensa del gobierno de ese momento, Rico Peralta Sur, da un golpe de Estado para evitar justamente esto, ¿verdad? Es un golpe llamado de carácter, ellos le llaman de carácter preventivo, sí. Figurando en toda la región, ¿verdad? El papel de las Fuerzas Armadas que asumieron el poder y militarizaron totalmente el Estado nuevamente. Y también algo muy importante que tengo para finalizar es que debemos recordar también que la Iglesia Católica jugó un papel muy importante al atacar también las jornadas de marzo y de abril desde los medios de comunicación y satanizarlas. Este fue, creo que el primer gran golpe que recibieron, ¿verdad? Ya que si algo no ha cambiado es que mucha gente le cree a los medios de comunicación y a los líderes de sus religiones, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea. Así que esta mezcla, sin lugar a dudas, fue de gran impacto en la opinión pública. A partir de estas gestas, la lucha se plantea de una forma diferente, porque se entiende que los espacios democráticos estaban cerrados para cualquier persona que buscara un cambio social, y entonces surgirían nuevos grupos guerrilleros en los próximos meses y años, que solo serían el siguiente nivel de una situación que se venía gestando desde el ingreso de los liberacionistas, ¿verdad? También reafirmaría, diría yo, el anticomunismo, que entró con la contrarrevolución, ya que los medios de comunicación y la Iglesia Católica estaban de su lado. La afirmación de un Estado débil, que se puede tomar de este caso, se basa en la respuesta que éste dio ante las peticiones de la gente, mediante los movimientos y las organizaciones populares, ya que mostró una total incapacidad y un servilismo hacia los intereses norteamericanos, dejando de lado los intereses nacionales. Bueno, a no ser que hayan sido los intereses de pues, algún terrateniente o alguien de la élite, ¿verdad? Y muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Nos aportaste bastantes luces, todo el contexto de la Guatemala del momento. Entonces, le damos la bienvenida a la licenciada Galeotti, protagonista de esas marchas históricas. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches y agradezco mucho la invitación. El compañero realmente dio un análisis muy completo del marco histórico, social y político en el que se desarrollan las jornadas de abril. Yo solo quisiera agregar unos cuantos puntos más. Nos encontramos con una Guatemala que está enfrentada a la propuesta que se origina en la Guerra Fría. Una Guatemala que está a merced de los norteamericanos que ponen después de la invasión del 54, ponen a un gobierno títere encabezado por Carlos Castillo Armas y que tratan de borrar de alguna manera las conquistas revolucionarias y democráticas del 44 al 54, aunque no lo logran, afortunadamente. Nuestro pueblo tiene memoria lenta, pero tiene memoria y reacciona tardíamente a los acontecimientos dirigidos contra él, pero reacciona. Y en este caso, la liberación trató de borrar las estructuras
y las instituciones y la forma de pensar que se había generado durante la revolución democrático-burguesa del 44. Esto no lo logra, sobre todo en el ámbito estudiantil, porque en esos años la educación todavía no se había convertido en un negocio. Todavía los maestros del 44 al 54 tenían un estatus preferencial en la sociedad. Ser maestro era tener una carrera digna, era tener una carrera con responsabilidad histórica, con responsabilidad política. Ser maestro era ser parte de esa historia de Guatemala que estaba haciendo cambios. Y eso la liberación no lo pudo borrar. ¿Por qué digo esto? Porque yo ingresé al Instituto Central de Señoritas Belén en el año 1962 y me daba cuenta perfectamente de eso. Me daba cuenta que nuestros maestros tenían un nivel universitario, eran gente con ética, eran gente que aportaba soluciones, eran profesoras responsables, maestros ejemplares, que habían dado lo mejor de su juventud a la decena de la primavera de octubre. Entonces, a mí me tocó entrar a un instituto de señoritas Belén donde se vivía una democracia. Nosotros, como parte de las conquistas del 44 al 54, vivíamos un autogobierno. Todos los institutos nacionales tenían su autogobierno. ¿Qué significa eso? Éramos repúblicas en donde funcionaban los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y se hacían los cargos representativos por elección democrática y popular. Aprendimos a fundar partidos políticos, aprendimos a demostrar y a defender nuestros criterios. Aprendimos gracias a la oratoria a poder dirigir reuniones colectivas de 600, 500 jovencitas. Entonces, el autogobierno nos permitió politizarnos al interior de Belén. Y por supuesto, ese nivel de politización no quedaba fuera de los movimientos sociales que vivía nuestro país. Teníamos la responsabilidad y surgimos como actores históricos precisamente en las jornadas estudiantiles del 62. Primero se funda la Comisión de Estudiantes de Secundaria, la CES, en 1959. La CES va a derivar en el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado Fuego, cuyo primer presidente fue el compañero Edgar Ibarra y su primera vicepresidenta fue la compañera Marina Arrecis de Belén. Dentro del Fuego habían oradores excepcionales. Permítanme manifestar el recuerdo y agradecimiento al compañero abogado, después sancarlista, Manuel Andrade Roca, al compañero Miguel Ángel Sandoval, a la compañera Miriam Pineda, a la compañera Rogelia Cruz, que formaba parte del cuerpo legislativo de Belén. Ellos eran nuestras guías, ellos eran los que nos enseñaban el camino. Yo era muy pequeña, yo tenía 12 años. Sin embargo, tuve la suerte de formar parte como representante de mi aula para la Asamblea General que se organizó en Belén en esos días a petición de los compañeros del Fuego, y la decisión fue unánime. Vamos a participar
con todo. Vamos a participar con nuestros uniformes, con nuestros cuerpos, vamos a parar las patrullas, vamos a parar las camionetas. Déjenme decirle que había tanto respeto para los estudiantes en ese tiempo que la gente misma colaboraba y se detenían en las esquinas y ellos mismos hacían que todo el tráfico se trastocara, participando desde sus carros, apoyando a los estudiantes. También organizamos jornadas de carpintería, digámosle así, organizando tablas con clavos para parar a las patrullas. Comprábamos tachuelas en las ferreterías y íbamos a tirarles a la salida de los cuarteles. O sea, eran distintas formas las que se hacían como parte de esa resistencia popular. También la gente nos ayudaba. La gente nos daba trapos mojados en vinagre para protegernos los ojos de los gases lacrimógenos. Y era muy, muy fácil, pues, que la gente nos diera apoyo, nos diera agua, nos dejara entrar a sus tiendas, nos escondiera, porque no éramos 10, no éramos 20, éramos 50, 60, 80, 100 muchachas en una esquina, movilizándonos en otra dirección, en el sentido opuesto al tráfico. ¿Para qué? Para ayudar a que los compañeros pudieran hacer otras acciones, los compañeros universitarios y los compañeros del fuego. Fueron días de mucha actividad, acompañada también con reuniones en donde hacíamos reflexión política, donde nos enterábamos de qué pasaba en el exterior de Guatemala, en donde nos enterábamos también de las componendas a las que entraba el régimen de Idígoras, a las cortinas de humo que tal como hacen actualmente, pretendieron establecer, como fue la famosa lucha por Belice, por la recuperación de Belice, el rechazo a la política mexicana por el asalto de los barcos camaroneros, ya lo mencionó el compañero, y una serie de cortinas de humo de las que se hicieron eco dos medios principales que quiero destacar, que toda su vida han estado y estuvieron al servicio del poder. Uno, El Imparcial, y dos, Prensa Libre. Siempre han estado del lado de la reacción, siempre han estado del lado de los gobiernos y siempre han estado ocultándole al pueblo las realidades. Igualmente, la Iglesia Católica, siempre anticomunista, porque ese era el signo de la época. Cualquiera que estuviéramos enfrente del gobierno, cualquiera que quisiéramos dirimir las diferencias sociales entre un sector y otro de manera pacífica y democrática, era tildado de comunista. Ese era el San Benito con que nombraban a todas las personas. Y lamentablemente todavía hay gente en Guatemala que habla de comunismo sin enterarse de que hubo un muro que cayó, que hubo una perestroika y que ese sistema se transformó. Las jornadas van a marcar dos puntos importantes. Uno, la aparición de los estudiantes de institutos públicos en Guatemala como actores políticos directos. Y dos, la participación de las masas en manifestaciones relámpago, en manifestaciones de entierros de compañeros caídos, en manifestaciones de mujeres, en manifestaciones de obreros. Es el momento en que, por ejemplo, el Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero SAMF y la Federación Autónoma Sindical de Guatemala, FASGUA, se unen al fuego en apoyo a la huelga de hambre de los trabajadores del ICS, que pedían mejoras laborales y una ampliación del régimen de seguridad social para todos los trabajadores del país.
También es el momento en que aparece la fuerza del magisterio organizada en el FUM, Frente Unido del Magisterio Nacional, dirigido por don Héctor Nuila, un maestro de gran trascendencia. Entonces éramos varias fuerzas las que confluíamos, y en esas nuestros dirigentes de posprimaria tuvieron un papel clave. Tuvieron no solo un papel político, sino un papel histórico, porque ellos fueron los que lograron hacer de toda esa coyuntura una coyuntura en la cual el pueblo no se sintió ajeno. Por eso mencionaba el compañero que la zona 3 y la zona 5 se consideraron territorios liberados, porque estábamos inspirados en el reciente triunfo de la Revolución Cubana. Teníamos también como norte, dijéramos, la posibilidad, el ejemplo que nos daba Cuba, de que cuando un pueblo se organiza en todas sus expresiones y en todos sus sectores, no hay poder que lo pueda destruir. De tal manera que las jornadas de marzo y abril van a permanecer en la historia como el aporte de los institutos públicos nacionales, de los cuales cientos de mi generación nos sentimos honrados en haber estudiado ahí, para poder lograr un proyecto popular que tuviera y que le diera a nuestro pueblo mejores condiciones de vida. Lamentablemente, las fuerzas de la derecha se articularon de tal manera que lograron llegar al núcleo, digamos, director del ejército, y estos, como siempre, traicionaron a su jefe, Miguel Idígoras Fuentes, y su ministro de la Defensa, Enrique Peralta Zurdia, quien después va a ser acusado de empezar el procedimiento de secuestro y desaparición con los 28 compañeros desaparecidos, le va a dar golpe de Estado. A todo esto, la insurgencia revolucionaria ya está en Oriente, ya se ha fundado el Frente Guerrillero de Izabal bajo la dirección del teniente coronel Marco Antonio Dion Sosa, y ya se ha formado la guerrilla Edgar Ibarra bajo el mando del teniente coronel comandante Luis Augusto Turcios Lima. O sea que estas jornadas de marzo y abril van a ser de alguna manera el detonante para que mucha de la juventud consciente, democrática y revolucionaria se alce en las montañas para lograr un proceso de liberación de nuestro país. Creo que hasta ahí me quedaría yo, compañeros. Entonces, si hay preguntas, con muchísimo gusto. Muchas gracias, licenciada, por esas experiencias tan intensas y el significado de esos muchachos, de la educación media, de las gloriosas escuelas normales, y la articulación del movimiento social en ese momento, que trajo como consecuencia la reacción del gobierno de una manera bastante violenta. Entonces, abrimos ahora el espacio para las preguntas. Por favor. Buenas noches, les saluda Pablo Marroquín de la Escuela de Historia. Mi pregunta es para la licenciada Naité Galeotti. Usted hablaba al principio de su participación que el pueblo de Guatemala lamentablemente reacciona tardíamente a este tipo de situaciones. ¿Usted nos podría poner algunos ejemplos cuando se refiere a esto? Mire, por ejemplo,
Hablemos del régimen de Estrada Cabrera. Fueron 22 años de dictadura. El detonante, el hecho que hizo que Estrada Cabrera terminara fue el terremoto y la mala gestión del gobierno frente a esa catástrofe. Es hasta 1900, el terremoto es 17-18, es hasta 1920 que es derrocado Estrada Cabrera y que sube Carlos Herrera. O sea, llegamos y reaccionamos tardíamente, digamos, 1, 2, 3 años. Ubico, 14 años. Es hasta que Estados Unidos ocupa su mente y sus acciones en el escenario europeo durante la Segunda Guerra Mundial que se mueve el interés, digamos, de los guatemaltecos por derrocar al régimen. La guerra había empezado el 43 y empieza el movimiento revolucionario el 44. Con Idígoras. Idígoras tuvo una serie de desgastes políticos. Primero que todo llegó de manera fraudulenta. Luego hizo un congreso ilegítimo. Luego me recuerdo que me hablaban mucho en mi casa de las famosas corcholatas. Él fue el que cambió el sistema de los octavos, de la tapadera de los octavos. Y la compra de esas corcholatas fueron millones. En aquel tiempo, imagínense, si ahora 15 millones es dinero, en aquel tiempo 10 millones era muchísimo dinero. Y el que sale beneficiado es su yerno, y él, por supuesto. Entonces monta las cortinas de humo de Belice y de los barcos camaroneros y de la falta de nacionalismo de los estudiantes. Mientras tanto, le da la finca Albetia de Roberto Alejo Zarzú, curiosamente, curiosa y coincidentemente, el abuelo del Alejos que tenemos ahorita en el Congreso, Alejo Zarzú presta su finca para poder organizar la invasión de Bahía de Cochinos a Cuba, en un grave atentado a la soberanía nacional. Entonces, tenemos el último caso, todo el desgaste que ha venido surgiendo del gobierno de Otto Pérez Molina, y es hasta 2015 que la gente se organiza. Entonces, yo siento que son como reflejos atrasados de hechos políticos que en parte se deben al escaso nivel político que tiene nuestra población, pues. O sea, conciencia tenemos, sentir que nos usan, lo sabemos, sentir que nos vejan, lo sentimos, pero no nos damos una explicación política, ni vemos la posibilidad política de reaccionar y quitarnos eso. A eso me refería yo con los tiempos tan lentos. No sé si queda bien explicada la... Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí queda claro. Y la otra cuestión es que usted hablaba que digamos, la cuestión de que ustedes lograron, digamos, su participación a través de la buena organización, pero primero a través de la buena formación de los docentes de aquella época. Exacto. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que se hiciera un análisis por parte de usted de cómo ve, digamos, ahora el nivel de formación política y integral, digamos, del magisterio, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, no se mira que exista, digamos, en primer lugar, una conciencia de participación en situaciones políticas, porque usted hablaba, digamos, de que el magisterio en aquella época, digamos, marcaba una tendencia
Es decir, era como un quinto o cuarto poder dentro de la institución política, ¿verdad? Sí, con mucho gusto le respondo. Mire, como les comentaba, yo tuve la suerte de tener profesores universitarios. Profesores, ¿qué quiere decir eso? Profesores universitarios que leían, pero no solo leían, asimilaban, se cuestionaban, se hacían preguntas, escribían, publicaban. Era parte inherente al ser maestro. Entonces yo, por ejemplo, todavía tuve la suerte, y no digo todavía, sino tuve la suerte en Belén de tener, por ejemplo, a un humanista como don José María Alemán, nicaragüense de origen, guatemalteco de corazón, que nos enseñó raíces griegas y latinas. O sea, yo, el poquito latín y el poco griego que sé es por este humanista. ¿Por qué sé yo, por ejemplo, de psicología general y de psicología social? Porque tuve una gran maestra que murió hace 3 noches, Ofelia Delium, de 92 años. Porque ella participaba en las revistas American Psychology y, o sea, publicaban. Es que la mediocridad no había sido presa, o sea, el maestro no había sido preso de la mediocridad. La mediocridad empieza con el régimen de castigo-armas, en donde los puestos no se daban por capacidad, sino por cuello, porque es el hijo de fulanito de tal, y es el sobrino del doctor tal, y es el yerno del diputado tal. Y ese cáncer nos corroe hasta el día de hoy. 1, y 2, no había surgido la trágica y patética EFPEM, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, que la organizaron para dividir precisamente al magisterio, y en donde se reciben gentes con contenidos ya molidos, ya digeridos a partir de fotocopias. Entonces no se alcanza el nivel universitario, la exigencia universitaria. El universitario debe saber leer, razonar, discutir, reflexionar, no tenerle miedo a la filosofía porque es muy aburrida, enfrentarse a la filosofía, enfrentarse a la historia, enfrentarse a la economía. Debe tener una formación multidisciplinaria. El docente universitario debe ser eso, un docente multidisciplinario, que sepa tanto de mecánica como de poesía, como de fotografía, como de historia, como de literatura. ¿Qué pasa actualmente con la universidad? La universidad fue asaltada en 1980 por el Partido Democracia Cristiana y la destruyó. La hizo pedazos. ¿Por qué? Porque entonces los puestos se daban porque era del partido. No importa, es tonto, no importa, es corrupto, no importa, es acosador, no importa, hija, es borracho, no importa. Solo una pregunta, hija. Mira, parece esa aplicación de Meet. Eso se necesita cámara. Entonces, lamentablemente hay que reconstruir la universidad. Sí, es que tú me dijiste... Sí, no sé. Que tenías una cámara, que necesitaba cámara. Entonces, realmente estoy metido hay que reconstruir la universidad que a partir de nosotros mismos, a partir de nuestras propias vivencias y sobre todo a partir de nuestras propias experiencias. No, porque yo donde los conecto aquí, no tengo dónde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, compañero. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, compañero? Estaba una gran clase desde las 8 y mira, estoy tratando y nada. Se mete la otra voz, Lore, ¿qué será? ¿Cómo jodidos hacerle? Ahorita que cierre el micrófono. Hay que apagar los micrófonos. Bueno. No, aquí se lo metí. Tiene un pipirichito ahí, pero nada,
Tiene dos. Es un infiltrado. Lástima. Lástima, fíjate, me pedí. Está Hay que usando tener el cuidado. vocabulario chapín. Ay, no. No sé si hay más preguntas, compañeros, o al compañero. Las reacciones. ¿Aló? ¿Sí? Yo ya no tengo más preguntas. Yo solo quisiera solicitarle, digamos, en este caso, a Lic Salvador como coordinador del plan sabatino, que sí valdría la pena invitar a los dos compañeros de disertadores de hoy a una lección inaugural. La verdad es que me parece bastante interesante hacer un análisis desde estas jornadas de marzo y abril, que indudablemente marcaron un hito en la historia nacional, ¿verdad? Así es Sí. que yo lo dejo con inquietud y la verdad es que sí me enriqueció mucho la participación de los dos compañeros y pues espero que se pueda generar algún otro espacio en donde podamos de manera presencial y de manera personal poder conocernos y poder hacer eh, un análisis un poquito más profundo y sobre estas jornadas tan importantes en la historia reciente de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, bien Pablo, ponerle la firma, vamos a hacer una invitación cordial para que nos acompañen en una de estas jornadas los compañeros. Aprovechando, compañeros, tenemos preguntas en el chat. Aquí nos pregunta desde México, Rodolfo González. ¿Las jornadas de 1962 pueden pensarse como un movimiento adelantado a su tiempo en comparación con las manifestaciones de 1968? Son dos coyunturas distintas. En 1962 podría decirse que todavía no había una unidad orgánica, digamos, de las fuerzas populares. En 1968 ya la clase obrera está organizada oficialmente en el CENUS, está ya también la Fuerza Campesina del Comité de Unidad Campesina, y hay otras organizaciones como el Comité Pro Justicia y Paz de los cristianos comprometidos, está la Organización de Pobladores, está la Organización Magisterial, o sea, son dos coyunturas diferentes. El 62 todavía no hay una unidad orgánica, en el 68 sí ya hay. Y de hecho van a haber expresiones políticas que van a ser parte de esa unidad orgánica, como el Frente Popular 31 de enero y otras expresiones. Yo considero que lo que sucedió en México en 1968 sucedió debido a la alta organización de ambos sectores, tanto del movimiento estudiantil organizado como del ejército, la organización que tuvo el ejército también, ¿verdad? Esto pensando que la pregunta del compañero era tal vez refiriéndose a la masacre de Tlatelolco o a cómo estaba el movimiento en México en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Considero que haciendo pues otra comparación, ya que estamos tocando el tema, ¿verdad? Creo que en Guatemala tal vez hubiera pasado lo mismo o de una manera peor. Esto debido a los niveles de crudeza, de crueldad que se puede ver que se pudo ver a través de todo el tiempo que duró la guerra, ¿verdad? Ya. Tenemos otra pregunta acá de Celeste. Dice, creo que los problemas, que esta es para Fernando, creo que uno de los problemas es la falta de organización y la búsqueda de liderazgo por parte de algunos líderes, y también el buscar los extremos, algo malo, sabiendo que le quieren entrar a la política. Fernando.
por favor. Sí, pues la pregunta que me hacía Celeste era sobre cabal, ¿verdad? Sobre ¿cuál creía yo que era el principal problema para que se pudiera consolidar un movimiento estudiantil universitario, pues tan organizado y comprometido como el de entonces, ¿verdad? Y yo le decía a ella que pues ese es uno de los problemas, ¿verdad? La falta de la organización y la búsqueda de liderazgo por parte de algunos líderes y también el buscar los extremos. A esto me refiero a que saben que si le quieren entrarle a la política o a los movimientos, a la organización de un movimiento político o algo con fines políticos, saben que dentro de la democracia van a lograr muy poco, ¿verdad? Esto visto según lo que podemos ver tanto a nivel global como a nivel local nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay otra pregunta de alguien que quiera manifestarlo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, para Fernando y para doña Naité. Doña, Solo por si nos favor. pudieran aclarar. A ver, doña Naité siempre ha hablado sobre el papel de la Iglesia Católica como de una manera represiva. Ya para estas alturas ya está empezando la teología de la liberación. Ya en el momento hay sacerdotes, hay religiosos que se acercan al movimiento estudiantil, y no sé si lograste ver algo por esa línea, Fernando, en tu trabajo de investigación, y doña Naité como persona que lo logra, que lo vive. Gracias. Sí, solo le quería, me permite un momentito, Fernando, solo para aclararle aquí al compadre, al compañero. La teología de la liberación aparece con Juan 23. Estamos hablando de 1962. La teología de la liberación aparece en América Latina hasta los 70. Y es hasta los 70 que se convierten algunos sacerdotes y algunas monjas y toman el camino de la opción preferencial por los pobres, como se decía en aquel tiempo. En el que también se decía que el reino de Dios no está en el cielo, se construye aquí en la tierra. Entonces, la iglesia que yo conozco, se los digo con conocimiento de causa, yo fui niña exilada política desde los 4 años. Estuve exilada en Argentina 3 años y me regresé solita. Precisamente aquí está un diploma que me dio la compañía de aviación por haberme atravesado los Andes solita. Esa es otra historia. Entonces, la iglesia que yo conocí era la iglesia del Monseñor Mario Casariego. Perdón, Rosel de Arellano. Mario Rosel de Arellano. Cuando yo regresé, mi mamá se quedó todavía en el exilio. Y entonces un grupo de mujeres, que son las grandes olvidadas del movimiento feminista en Guatemala, fundaron la Asociación Femenina Dolores Bedoya, pro retorno de exilados y libertad de presos políticos. La fundaron gentes como Leonor Paz y Paz, como doña Laurita de Pineda, como Carmen Morán, como la Conchita Castro de Mencos, gente que venía de las luchas revolucionarias del 44 y del 54 y que habían estado prácticamente escondidas durante la liberación. Pues una vez hicieron una cita con el arzobispo y mi abuelita me llevó porque mi mamá era exilada, ¿verdad? Y yo también había sido exilada y había regresado. Entonces las señoras le explicaron al monseñor que eran todas las personas que estaban en el exilio, tanto en México como en Ecuador, como en Brasil, como en la Argentina, como en Uruguay, todas eran católicas y habían pertenecido a familias católicas, incluso mi mamá
hija de uno de los dirigentes de la Hermandad del Señor de Candelaria, de los más famosos. Entonces el Señor oyó con una sonrisa que yo no voy a olvidar, una sonrisa de una ironía terrible, y les dijo: pero son comunistas, así que como comunistas que se mueran en esos países. Esas fueron las palabras de Rosell Arellano. Así que esa iglesia nunca estuvo en la teología de la liberación. Fue una iglesia reaccionaria, una iglesia vendida a los Estados Unidos, una iglesia traidora. Bueno, aquí hay otras preguntas. ¿Qué papel jugó creo ANEM pone acá, no sé si es ANEM o la ACM en las luchas populares de ese momento? La SEM, la Coordinadora de Estudiantes Normalistas, eso todavía va a tener un limitado papel porque van a ser reivindicaciones puramente estudiantiles, por mejorar los horarios de recreo, por mejorar las instalaciones de los institutos. Es hasta que el fuego se organiza como tal, que entonces ya las reivindicaciones van a ser parte de todas las luchas populares. Ya, muchas gracias. No sé si es para Fernando o para usted también. Carlos pregunta, ¿cómo se pudo lograr en algunos países centroamericanos erradicar al ejército o la fuerza militar? Como Costa Rica, me imagino. En algunos países no, seamos claros, en Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica, había un señor socialdemócrata, Pepe Figueres, José Figueres, que llega a la presidencia y aprovecha la coyuntura en la que el patrón está viendo para otro lado. En el momento en que se lanza a Estados Unidos como salvador del mundo a la Segunda Guerra Mundial, y su mirada la distrae de estas finquitas, es que Pepe Figueres aprovecha, cancela el ejército costarricense, indemniza a todos los miembros del ejército y lo anula de la Constitución. La única forma. Los demás países seguimos con nuestra cruz. Exacto. Rodolfo acá plantea el papel jugado por la Orden de los Mérinol. Bueno, yo también fui miembro del Cráter. Espero que algún día termine esas memorias porque cada vez son más largas y más largas. Los Mérinol vienen a Guatemala como parte de la contrarrevolución, porque los curas nacionales eran proclives a Arévalo en buena cantidad, y después se voltean, ¿verdad? Se vuelven castilloarmistas, como ya lo conté. Entonces, la derecha, los liberacionistas, los castilloarmistas, tratan por todos los medios de que vengan curas extranjeros, y entonces la mayoría del clero va a ser español, van a ser vascos, van a ser navarros, van a ser catalanes, van a ser canadienses, van a ser norteamericanos, y dentro de las órdenes norteamericanas vienen los Mérinol. Los Mérinol no vienen en plan de liberación, digamos. Ellos vienen mandados por sus superiores norteamericanos que son de derecha. Son los Mérinol, y ya Juan 23, cuando empieza a cambiarse el sistema de la misa, en donde el cura ya le da la cara a los feligreses, en donde ya no se sube al púlpito, en donde ya cambia una serie de oraciones y de ritos en la Iglesia Católica para mayor amplitud, es ese conjunto de Mérinol que curiosamente trabajan unos en el Liceo Javier y otros en el Colegio Montemaría, los colegios de más élite, donde estudiaba la élite oligárquica. Entonces son dos, el padre Robert y Sister Marian Peter, no son los Mérinol, los que van a concientizar de alguna manera a algunos hijos de esas familias y van a lograr que algunos de ellos después pertenezcan al movimiento revolucionario.
Les recomiendo el libro de quién es el cielo, de quién es la tierra, de Marian Peter. Ahí está todo explicado. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Si alguien más tiene otra pregunta. Sí, yo tengo otra pregunta. Estaba escuchando ahí un poco de la teología de la liberación, solo que me perdí esa parte porque fui a traer un vaso con agua. Yo tengo que decir que yo estoy muy ligado a la formación de la teología de la liberación, porque yo vivo en Palín Escuintla. Aquí en Palín Escuintla, desde la década de los 80 hasta el 2014, estuvo un sacerdote italiano que su formación la tuvo en Italia, pero principalmente en Venezuela en el año 68. Y luego en la década de los 80 vino aquí a Palín. Yo tengo que decir que desafortunadamente la iglesia en Guatemala ha tenido varias etapas. Una de las etapas es la que usted menciona, la de Monseñor y el arzobispo Roseli Arellano, que yo le llamo la peor etapa, digamos, del siglo XX de la iglesia guatemalteca. Es indudablemente una figura que marcó mucho de la historia guatemalteca, pero posteriormente a ello vino también otra figura que estuvo muy ligada a Rosela Arellano, que es el cardenal Casariego, ¿verdad? De hecho, se cuenta, digamos, que él fue el que lo educó y lo formó, ¿verdad? Luego del cardenal Casariego, yo sí diría, digamos, que la iglesia en Guatemala, a través de la conferencia episcopal, sí tuvo cierta transformación. Tal vez no en su totalidad, pero sí en algunas figuras que todavía hasta el sol de hoy trascienden, como por ejemplo Monseñor Álvaro Ramazzini, Monseñor Gerardi mismo. Exactamente. Y casualmente, digamos, coincide con la llegada de este sacerdote, digamos, aquí a la parroquia de Palín, que pertenece a la diócesis de Escuintla. Y él sí nos enseñó, digamos, a profundidad lo que es la teología de la liberación, que venía desde 1968 con la formación, digamos, un poco más teórica del libro escrito por Gustavo Gutiérrez, que precisamente se llama así, Teología de la Liberación y Perspectivas. Pero su llegada, digamos, aquí a Guatemala, de la teología de la liberación como tal, yo tengo que decir que fue más o menos en la década de los 80, que si bien es cierto, no muchos de la jerarquía de aquel entonces la aceptaron, pero que indudablemente sí marcó y tuvo mucha incidencia, sobre todo en sacerdotes extranjeros, en sacerdotes italianos, españoles, estadounidenses, que yo tengo también con conocimiento de causa que se involucraron directamente con la participación de las luchas sociales de muchos de los muchas de las organizaciones sindicales y populares de la década de los 80, ¿verdad? O sea que yo pienso que la iglesia, digamos, guatemalteca ha tenido mucha transformación a lo largo tal vez hará unos 50, 60 años, ¿verdad? Indudablemente en la actualidad pues hay mucha desgregación en ese sentido, porque mucha de la vieja escuela de la conferencia episcopal lamentablemente
ya se han retirado y algunos lamentablemente han No, fallecido, muerto. ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, mi aporte y mi comentario. Y para Muchas gracias. terminar, digamos, con la llegada, digamos, de ser cardenal de Monseñor Ramazzini, hace alrededor de unos 15 días, con la pandemia que nosotros estamos sufriendo, algunos obispos hicieron una oración desde Esquipulas, que yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla, pero me pareció, digamos, magnífica la participación del cardenal Ramazzini, haciendo una reflexión de la actual pandemia mundial que nosotros estamos viviendo. Bueno. Celeste pide la palabra por ahí, Lore. Sí, por favor, le agradecemos su participación, su comentario. Vamos a darle la palabra a Celeste, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Agradecerles de primero a los dos por sus aportes, a Fernando también por su respuesta a la pregunta anterior. Esta pregunta es para Anaitén, yo soy belemita. Y pues me intriga mucho saber quién era la directora de Belén durante las jornadas de marzo y abril. Si no estoy mal, es la mamá de la antropóloga Valda Barrios, creo, pero usted me dirá. Y la segunda es, me gustaría saber cuál es su visión respecto a la participación de las mujeres dentro del proceso de las jornadas de marzo y abril, solamente. Mira, la directora de Belén durante las jornadas fue María Sáenz de Tejada. Ya el apellido te dice. Totalmente reaccionaria, pero no pudo con el autogobierno, así que tuvimos nuestra opción. Después la directora fue Marta Cuevas de León, hasta que yo me recibí, en el 67. La participación de las mujeres, dices tú. Es que ahí no es como ahora, pues, que ahora son unas patojas que van con sus contingentes de puras mujeres luchonas y todo. No, antes las mujeres estábamos metidas entre el magisterio, estábamos metidas entre las estudiantes, estábamos metidas dentro de las señoras de los mercados, que también daban su solidaridad, algunas, porque la mayoría eran liberacionistas. Primero fueron arevalistas, después fueron arbencistas, y después, cuando ya les dieron sus viajes a las lideresas del mercado central, se convirtieron en furiosas castilloarmistas. O sea, no se notaba, digamos, la participación de la mujer como fue ya en los 70, por ejemplo. Pero sí participábamos como parte de todo el pueblo, pues no había esa definición de vamos a luchar y vamos a ir a marchar nosotras aparte, o adelante el X y Y y después nosotras. Ahora es muy notoria la participación de las mujeres, de todas las generaciones, y eso es una cosa que es un parteaguas histórico, pues. Pero antes, las mujeres, por ejemplo, las señoras casadas, la generación de mi mamá, muy difícilmente participaban. Participaban las obreras, junto con sus compañeros obreros. Participaban algunas esposas de los ferrocarrileros. Participaban también algunas enfermeras, como enfermeras, no como mujeres. Participábamos también nosotros como estudiantes, no como mujeres. ¿Sí? No sé si queda claro, no se había visualizado la importancia histórica de las mujeres como tales, sino que éramos parte de los distintos sectores. Bueno. Aquí tengo otra pregunta que me envían por el WhatsApp que dice, va para los dos. La ausencia de un movimiento estudiantil fuerte se deberá a los mecanismos de control y represión históricas y el ataque sistemático al sistema educativo y neoliberal, consumista e individual. Para usted, licenciada Galeote, y para Fernando. Ya se respondió. Indudablemente que eso corresponde.
Primero, recuérdense que hubo una sangría enorme entre 1954 y 1963. Luego se normaliza, podríamos decirlo entre grandes comillas, el sistema represivo, que sin llegar a ser totalmente contrainsurgente comienza a ser. Y luego el sistema se ha perfeccionado de tal manera que yo conozco compañeros de la Universidad de San Carlos muy consecuentes, muy políticos y todo, pero que siguen enriqueciendo las arcas de uno de los consorcios oligárquicos más desgraciados que tenemos, que son los Castillo. Entonces no hay una coincidencia entre el quiero ser y el debo ser. El sistema nos quebró. No solo fue la sangría de los 80, ya, muchas veces con esa salida relativamente fácil dejamos amarrado el tratamiento de esa época histórica, es que sí se murieron los líderes. No ha salido, no han surgido verdaderos líderes porque están enajenados, porque no tienen una conciencia clara política, porque no tienen una opción clara política. Es que cuando el individuo tiene una opción política clara, no se pierde, no se improvisa, no se alquila, no se presta. Nada más. Yo considero, al igual que la licenciada Galeotti, primero pienso que la represión ha tomado siempre diferentes formas, ¿verdad? Pero siempre ha estado. Después de la firma de los acuerdos de paz, los mecanismos cambiaron, pero también sumado a los nuevos mecanismos de represión, a las nuevas formas, sinceramente a comparación del pasado han tenido que ser menos porque no se ha tenido esa articulación y esa organización de años anteriores, ¿verdad? Y eso también tiene mucho que ver con lo que comentaba la licenciada de la enajenación, ¿verdad? La búsqueda de liderazgo, las mismas divisiones por cuestiones personales. Hasta cierto punto nosotros mismos hemos facilitado el trabajo de que nos está reprimiendo, ¿verdad? Exacto. Nos falta consecuencia entre lo que decimos que vamos a hacer y lo que hacemos. Nos falta preparación política, nos falta memoria histórica. Precisamente esto es algo muy importante para poder intercambiar de una generación a otra. Pero sobre todo nos falta una definición ideológica. Todavía en el inconsciente de las generaciones jóvenes pesa mucho el hecho de no acercarse a lo comunista, porque era lo malo, era lo perseguido, comunismo igual muerte. Todavía pesa mucho eso en el subconsciente de las generaciones jóvenes. Y una cosa que pesa mucho también para el no surgimiento de los verdaderos liderazgos es que hay un hiatus histórico, que los jóvenes no saben qué pasó. Tienen atisbos de esos 36 años de guerra, pero no saben la secuencia histórica que nos tocó pasar, lo que se sufrió, lo que se ganó y lo que se perdió. Y en eso el sistema ha sido eficaz, porque entre nosotros mismos, como muy bien dice Fernando, existen divisiones, existen rencillas, envidias, inquinas, chismes, maledicencias, todo eso terrible y negativo del sistema lo tenemos, porque somos la generación, o son ustedes pues la generación de la posguerra, y hay que leer un poco sobre posguerra para saber cómo se remonta eso, cómo salimos de eso, cómo avanzamos, porque todas las posguerras son
llenas de iniquidades, llenas de diferencias, llenas de lo peor del ser humano. Para Fernando, una última pregunta. ¿Cuáles eran las estrategias de comunicación que tenía la entonces AEU con los estudiantes, los mecanismos de comunicación y de acciones que se manifestaron en las jornadas de marzo y abril? Para poder simplificar la comunicación entre ambos, se hacía entre los líderes de los movimientos como Fuego, por ejemplo, ¿verdad? Y pues, era cierta cantidad de líderes que se reunían con cierta cantidad de líderes de AEU también, ¿verdad? Luego, pues ya salían y eran los encargados de dar la información, y prácticamente la mayoría de las reuniones, si le queremos llamar así, ¿verdad? Eran para organización estudiantil o para organización popular, como en este caso, ¿verdad? Y un elemento muy importante, Fernando, que usted no me dejará mentir, es que los líderes de la AEU y los líderes de los institutos públicos coincidentemente eran los mejores estudiantes. Eso es muy cierto. Eso es algo a notar. Sí. No eran los arribistas, no eran los mentirosos, no eran los que llegaban tarde, eran los cumplidos, los caballerosos, los honestos, los que tenían una palabra que se perdió en el vocabulario guatemalteco, tenían mística. Sabían que estaban consagrados a una lucha popular que posteriormente trocó en revolucionaria, y que sabían que la vida les iba en ello y no les importaba, no para llegar a ser héroes y aparecer en los libros de historia, sino porque su compromiso político sabía que de corazón estaban con el pueblo, no estaban aspirando, como sucede ahora con muchos liderazgos jóvenes, que aparecen de un día para otro, se ofrecen en bandeja en X partido político y llegan al Congreso a los 23, 24, 25 años ya corruptos. Antes no, la dirigencia era prístina, era gente que no bebía, que no tomaba, que no participaba en deschongues, era gente completa, pues. Y ese era el ejemplo que nosotros teníamos. Como usted comentó con el grupo también de los 28, ¿verdad? Cuando desaparecieron también fueron 28 personas que eran reconocidas, ¿verdad? Porque eran muy buenos estudiantes, eran muy buenos líderes todos. Todos. Bueno, les agradecemos bastante. Yo tengo otra pregunta, perdón. A ver, que seamos concretos, por favor. Sí, perdón, que sea tan participativo, pero hay que aprovechar. Sí. A criterio de ustedes dos, estaba escuchando yo algunas de las características que tenía la AEU en estas jornadas de marzo y abril, en 1962, si no estoy mal. A criterio de ustedes, ¿desde cuándo se empezó a perder precisamente lo que ustedes hablaban hace un par de minutos, esa mística, esa conciencia, esa participación en la ideología, en la Asociación de Estudiantes Universitarios? ¿En qué época se perdió, digamos, como que se desvió el barco de su cauce, verdad? Para mí personalmente se desvió desde 1980, cuando ya entra la democracia cristiana a usurpar los lugares de la universidad. Ahí se pudrió todo. ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran líderes ya cooptados por el sistema, eran politiqueros, eran gente que ya sabía de corrupción, ya sabía de prebendas. Vaya, le cuento un caso, un presidente de AEU, me reservo el nombre, se va con todo el pisto de la huelga a la zona 1 y casualmente se le quema el carro en la avenida Bolívar.
Pobrecito, se quemó todo el pisto de la huelga. Entonces vuelven los muchachos otra vez a hacer contribuciones y a volver a conseguir los centavos y todo. A los 3 meses aparece este presidente de EU con un carro del año. Bueno. Era gente de la democracia cristiana. Se llama Danilo Roca. Posteriormente. Bueno, agradecemos a todos. Ya disculpen que vayamos a ir cerrando porque ya el evento estaba programado, entonces ya se nos va a terminar. Entonces, vamos a agradecerle a Fernando por su participación. Quedan cordialmente invitados para la jornada del sabatino con Salvador. A la licenciada Naite Galeotti también por gracias, compartir esas vivencias. Entonces, les agradecemos bastante al grupo de Historia GT, les agradece por su disposición de compartir sus investigaciones, sus vivencias. Entonces, esperamos contar con ustedes en el futuro para próximas oportunidades en otras temáticas también, porque tienen un conocimiento bastante vasto. Agradecemos bastante y feliz noche a todos. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos. Que descansen. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Fernando, muy amable.